La música del mariachi se apagó poco a poco, como si los violines y trompetas hubieran sentido la tensión antes que nadie. El salón de la hacienda estaba iluminado con lámparas colgantes que lanzaban destellos dorados sobre las mesas largas llenas de tequila, mole y arroz con leche. Era la boda de Sofía, mi hermana, el día que ella había soñado desde niña. Pero justo cuando levantábamos las copas para brindar, la voz grave de don Ramiro, su nuevo suegro, el hombre más poderoso de Monterrey, rompió el aire. Espero que este matrimonio traiga estabilidad a su familia, dijo pausado, con ese tono de burla disfrazada de cortesía. Porque Dios sabe, de parte de él, no la tuvo nunca. Las risas se esparcieron como brasas en la oscuridad, rápidas, nerviosas, tratando de tapar el malestar. Yo permanecí inmóvil, el vaso en la mano, sintiendo la mirada de 150 invitados sobre mí. Sofía, con su vestido blanco, giró el rostro hacia mí con una sonrisa rígida, los ojos vidriosos que gritaban: «Perdóname, aguanta, por favor». Pero yo no iba a dejar que esas palabras se enterraran en mi piel como cuchillos. Me puse de pie lentamente, con la calma de quien lleva años esperando este momento. Alcé la vista hacia don Ramiro y con una sonrisa que heló la sala entera, solté: «¿De verdad sabe quién soy yo?». El silencio cayó de golpe, como si hasta los caballos en los establos hubieran dejado de respirar. El rostro de Ramiro perdió color. Su copa de vino tinto tembló y la luz del candelabro hizo brillar el líquido como si fuera sangre. Intentó reír, pero el sonido le salió hueco. «Claro, eres el hermano, el protector, ¿no?». No respondí, solo lo miré. Y en ese instante, con todos conteniendo el aliento, decidí llevarlos atrás, a donde todo comenzó. Sofía tenía 7 años cuando papá murió en un accidente de autobús en carretera rumbo a Saltillo. Mamá ya nos había dejado mucho antes, cansada de la pobreza y de nosotros. Yo tenía 17. Era apenas un chamaco con las manos llenas de grasa de la taquería donde trabajaba y con más deudas que sueños. Pero esa noche, mientras mi hermana dormía abrazando a su osito de peluche, supe que yo sería su padre, su madre, su hermano y su guardián. Todo en uno. Falsifiqué firmas para inscribirla en la primaria. Inventé excusas frente a trabajadores sociales que venían a preguntar por el tutor legal. Nadie miró demasiado de cerca. Nadie se preocupó. Y eso me dio espacio para convertir mis manos en armas de trabajo. Trabajaba de día repartiendo garrafones de agua y de noche lavaba platos hasta que las uñas se me caían. Sofía creció creyendo que yo era invencible, y yo nunca la desengañé. Le compré sus primeros zapatos de ballet en un tianguis de segunda mano. Cuando lloró porque quería pastel en su cumpleaños, lo horneé con harina prestada. Cuando necesitó frenos para los dientes, empeñé el viejo reloj de papá. Ella pudo ser suave porque yo aprendí a ser duro. Por eso, años más tarde, cuando conocí a don Ramiro, entendí de inmediato el tipo de hombre que era. Fue 6 meses antes de la boda. Sofía me llevó a la hacienda de su futuro suegro en las afueras de Monterrey. El portón de hierro se abrió solo después de que un guardia armado revisara mi auto destartalado. Adentro, la tierra olía a caballos finos y a vino caro. La casa, con muros de piedra blanca y ventanales que brillaban al sol, parecía un monumento al poder. Ramiro estaba en la terraza con sombrero texano, botas brillantes y ese aire de hombre que nunca escuchó un no. Me miró de pies a cabeza como quien mira a un jornalero entrando con polvo en las botas. «¿Y tú a qué te dedicas?», preguntó, sin interés real, como quien quiere clasificar una pieza de ganado. «Tengo empresas de logística», respondí, tranquilo. Él sonrió con burla. «Con razón los zapatos baratos». No dije nada, pero por dentro algo se encendió como pólvora. La segunda vez que lo vi, Sofía estaba llorando en mi departamento en Ciudad de México. El rímel le corría por las mejillas. Me dijo que no soy material de esposa. Sollozó. Que dejarte llevarme al altar nos haría ver de clase baja. Sus palabras me partieron en dos. La rabia me quemó el pecho, pero no la abracé como hermano. La sostuve como padre. Le limpié las lágrimas con mis dedos y le dije en voz baja, firme: «Si no me dejan caminar contigo, entonces les daremos una boda que jamás olvidarán». Ella me miró con miedo y fe al mismo tiempo. Y ese día juré que Ramiro no volvería a reírse de nosotros. De regreso en la boda, lo observé estrechar la copa, creyendo que aún tenía el control. Lo dejé hundirse un poco más en su propia arrogancia antes de soltar la verdad. «Soy el hombre que evitó que Sofía creciera en un orfanato», dije con voz clara que resonó en el salón.
Y también soy la razón por la que tus compañías están siendo investigadas en este mismo instante. Su celular vibró en su bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla y su rostro se volvió ceniza. El silencio de los invitados se convirtió en un murmullo, como un río creciendo detrás de una presa a punto de romperse. Y yo, por primera vez en años, sentí que la balanza empezaba a inclinarse de nuestro lado. Cuando Ramiro bajó la vista al celular y su rostro se tornó cenizo, la gente empezó a murmurar. Nadie entendía lo que pasaba, pero todos sintieron que el poder que él había ostentado por décadas se resquebrajaba en ese mismo instante. Yo lo miraba fijo, sin parpadear, mientras mi mente regresaba a las semanas anteriores, a todo lo que había hecho para llegar a este momento. Porque nada de lo que estaba ocurriendo era casualidad. Yo lo había planeado como un ajedrecista que mueve sus piezas en silencio, esperando el jaque mate. Después de aquella noche en que Sofía lloró en mi departamento, empecé a investigar a Ramiro. No era difícil. Hombres como él dejan rastros por todas partes porque creen que son intocables. En Monterrey lo veneraban como empresario, dueño de compañías de importación, transportes y construcción. Pero en México sabemos bien que a veces lo que brilla esconde podredumbre. Un amigo de la universidad, periodista en un portal digital, me ayudó a rastrear documentos de donaciones falsas a campañas políticas, pagos a funcionarios en efectivo y sociedades fantasma en Jalisco y en Veracruz. Lo que descubrimos era suficiente para hundir a cualquiera, pero yo quería más. No solo buscaba exponerlo, quería que lo sintiera, que se diera cuenta de que la misma familia que él despreciaba era la que tenía el poder de arruinarlo. Al principio compré participación en 2 de sus proveedores más pequeños, empresas que le surtían refacciones y piezas para sus camiones. Nadie notó mi presencia. Desde ahí moví hilos discretos, retrasos en entregas, contratos rotos de último minuto, rumores de huelga entre trabajadores. Los clientes de Ramiro comenzaron a quejarse. Sus números bajaron un 7% en la bolsa en tan solo 2 semanas. Para él era una molestia, un contratiempo más en el negocio. Para mí era la primera estocada. La segunda fase fue más personal. Contraté a un contador forense para seguir el rastro del dinero que enviaba al extranjero. Encontramos transferencias trianguladas hacia cuentas en Panamá y en las Islas Caimán. Con esa información armamos un expediente sólido, con fechas, montos y firmas. No era solo un rumor, era un mapa de su corrupción. Y yo lo deposité en las manos de mi amigo periodista, quien sabía perfectamente cuándo y cómo publicarlo. Le dije, no lo sueltes todavía, guárdalo hasta que yo te dé la señal. Ella asintió, con la sonrisa de quien huele un escándalo que le cambiará la carrera. Mientras tanto, seguí mostrándome cordial en las reuniones familiares. Cuando Sofía me pidió que fuera con ella a otra comida en casa de Ramiro, acepté. Él me recibió con la misma mueca altiva, ofreciéndome vino como si quisiera comprobar si yo sabía degustarlo. Yo bebí despacio, sin darle el gusto de verme incómodo. Me hizo preguntas directas, condescendientes, sobre mis ingresos, sobre mis estudios, sobre mi futuro. Respondí con frases cortas, midiendo cada palabra. Y en silencio, observaba cómo trataba a todos a su alrededor como piezas de su colección. Esa noche confirmé que no era solo un hombre arrogante, era un depredador convencido de que nadie lo tocaría jamás. La tercera fase fue la más arriesgada. Utilicé mis contactos en el puerto de Veracruz para revisar sus embarques. Descubrimos irregularidades en las declaraciones aduanales, mercancía reportada con un valor mucho menor al real. Era contrabando disfrazado de importación legítima. Esa información la compartí discretamente con una oficina federal. Sabía que tarde o temprano llegaría a la prensa. Lo único que necesitaba era esperar el momento perfecto. Durante esas semanas apenas dormía. En la taquería donde aún trabajaba algunas noches, para no perder la costumbre de tener dinero constante, mis compañeros notaban que estaba distraído. Pero yo no podía contar nada. Cada taco que servía, cada plato que lavaba, era un recordatorio de que no había olvidado de dónde venía, de que todo esto lo hacía no para demostrar mi poder, sino para proteger a Sofía. Ella merecía un futuro libre de humillaciones, lejos de la sombra de un hombre como Ramiro. Llegó el día de la boda. Desde temprano supe que algo cambiaría para siempre. El mariachi afinaba sus guitarras, las mesas estaban decoradas con flores de bugambilia y el aire olía a carne asada. Sofía estaba hermosa, con un vestido sencillo pero elegante que hacía brillar su sonrisa.
Me abrazó fuerte antes de entrar a la iglesia y me susurró, gracias por estar conmigo siempre, aunque nadie más lo haga. Yo solo asentí, tragando el nudo en la garganta, porque en ese momento entendí que todo sacrificio valía la pena. El banquete fue como cualquier otro al inicio, brindis, música, abrazos, promesas de amor eterno, hasta que Ramiro tomó la palabra. Se levantó con la seguridad de quien cree tener a todos en la palma de la mano. Sus ojos se clavaron en mí mientras pronunciaba esa frase envenenada sobre la estabilidad de mi familia. Los invitados reían incómodos. Sofía se petrificó y yo sentí el calor de la rabia subir por mi cuerpo. Pero no exploté. Me levanté despacio, con calma, y lancé la pregunta que había guardado durante meses. ¿De verdad sabe quién soy yo? Esa fue la señal. Mi amiga periodista publicó en ese instante el artículo completo. En cuestión de segundos, su celular vibró con notificaciones. Lo vi palidecer, mirar la pantalla 1, 2, 3 veces, como si no creyera lo que estaba leyendo. Los susurros crecieron entre los invitados, algunos sacando sus propios teléfonos, otros mirando a Ramiro con sorpresa, con decepción, con morbo. Sofía me tomó la mano por debajo de la mesa, temblando. Yo la apreté con fuerza, transmitiéndole la calma que ella necesitaba. Ramiro intentó reírse. Tartamudeó algo sobre malos entendidos, pero yo lo interrumpí con la voz firme. Soy el hombre que evitó que Sofía acabara en un orfanato. Soy quien se partió la espalda para que tuviera cumpleaños, estudios, futuro. Y también soy la razón por la que tus compañías están bajo investigación federal. Mira tu celular, Ramiro. Ya no puedes esconderte. Las miradas se clavaron en él como cuchillos. Su poder, construido durante décadas, se desmoronaba frente a todos. En su rostro apareció el miedo puro, ese miedo que ni el dinero ni los contactos pueden ocultar. Y en ese momento, mientras la hacienda entera se sumía en un silencio espeso, supe que la batalla apenas comenzaba, pero que la balanza finalmente estaba de nuestro lado. Ramiro se quedó paralizado con el celular en la mano. Los invitados comenzaron a murmurar con más fuerza. Algunos incluso se levantaron para ver con sus propios ojos lo que circulaba en las noticias. En la pantalla brillaba el titular del periódico Reforma: empresario regiomontano acusado de lavado de dinero y corrupción política. Su nombre completo aparecía en letras negras, acompañado de cifras, documentos filtrados y fotografías. No era un rumor. Era una sentencia pública. Sofía se llevó una mano a la boca, como si no pudiera creer que todo aquello estuviera pasando en su propia boda. Su esposo, Daniel, miraba a su padre con una mezcla de vergüenza y desconcierto. El mariachi, que estaba a punto de tocar otra canción alegre, bajó los instrumentos y se retiró al fondo, como si entendieran que esa noche ya no habría música. Ramiro intentó recomponerse. Golpeó la mesa con la palma, exigiendo silencio. «Todo esto son calumnias», gritó, pero su voz se quebró. Nadie lo aplaudió, nadie lo respaldó. Al contrario, las miradas que antes eran de respeto se volvieron cuchillos de desprecio. Yo levanté la mano, deteniéndolo. «Basta, Ramiro. Has humillado suficiente a mi hermana, a mí, a todos los que alguna vez creíste inferiores. Pero ya no tienes dónde esconderte». Un murmullo recorrió el salón. Algunos se alejaron discretamente, temiendo ser arrastrados por la tormenta que se avecinaba. Otros grababan con sus teléfonos, sabiendo que al amanecer esos videos serían virales en todo México. Ramiro, el hombre que había comprado políticos y jueces, estaba siendo desenmascarado no en un tribunal, sino frente a su propia familia, frente a la sociedad que siempre lo aclamó. Me giré hacia Sofía y extendí mi brazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. Ella tomó mi mano sin temblar. Caminamos juntos hacia el pasillo central mientras los invitados guardaban un silencio reverencial. No había marcha nupcial, no había aplausos, solo el eco de nuestros pasos y la certeza de que la verdad, por fin, había salido a la luz. Las consecuencias no tardaron en llegar. A la mañana siguiente, las cuentas bancarias de Ramiro fueron congeladas. Por la tarde, la Fiscalía General de la República emitió citatorios oficiales. Su apellido, sinónimo de poder en Monterrey, se convirtió en motivo de burla en los noticieros. Los programas de televisión mostraban su rostro junto a titulares de corrupción, lavado de dinero y traición al país. En menos de 24 horas pasó de ser intocable a ser un paria. Sofía y Daniel decidieron posponer la luna de miel. Tenían miedo de lo que vendría, miedo de que la tormenta los arrastrara también. Yo les aseguré que no tenían de qué preocuparse.
Mi parte ya estaba hecha. Lo que siguiera dependía de la justicia, de la prensa, de un sistema que al fin tenía la oportunidad de hacer lo correcto. 2 días después, los vi partir hacia Italia. Los despedí en el aeropuerto con un abrazo fuerte. Sofía me susurró al oído: «No tenías que hacer todo esto por mí». Yo le respondí: «No lo hice por ti adulta. Lo hice por la niña que se quedó sin padres y que merecía tener un hermano dispuesto a darlo todo». Ella lloró sobre mi hombro, y en ese instante supe que pasara lo que pasara después, ya habíamos ganado. El departamento quedó en silencio cuando volví. Me senté en el balcón con una taza de café en la mano y miré la ciudad parpadear bajo la noche. Monterrey seguía latiendo con sus luces de neón, sus avenidas llenas de tráfico, sus torres de cristal. La vida continuaba como siempre, solo que esta vez uno de los hombres más poderosos había caído. Pensé en papá y en cómo habría reaccionado si estuviera vivo. Pensé en mamá y en su abandono, en todo lo que nos obligó a crecer de golpe. Pensé en Sofía, en la niña que creció creyendo que yo era invencible, y en cómo ahora ella podía ver que mi fuerza no era magia, sino resistencia. Yo nunca busqué aplausos ni medallas. Lo único que quise fue equilibrio. Muchos llamarán a lo que hice venganza. Yo lo llamo justicia. O tal vez, simplemente, balance. Porque en este mundo hay hombres como Ramiro, depredadores con trajes caros y sonrisas falsas. Y hay otros como yo, que aprendimos a sobrevivir sin nada, que llevamos cicatrices invisibles y que no necesitamos presumirlas para demostrar lo que valemos. El poder verdadero no está en los títulos ni en las cuentas millonarias. Está en la lealtad silenciosa, en los sacrificios que nadie ve, en el amor que sostiene a una familia cuando todo lo demás se derrumba. Eso fue lo que Ramiro nunca entendió, y por eso cayó. Apagué el cigarro en el cenicero y dejé que la brisa nocturna me despeinara el cabello. Sofía me había escrito un mensaje horas antes: «Gracias por ser mi hermano, por ser mi todo». Yo respondí con una frase simple: «Siempre lo seré». No necesitaba más. La ciudad siguió brillando a lo lejos, indiferente a mi historia, a mi lucha, a mi victoria. Y yo sonreí, porque mientras el mundo gira y los poderosos cambian de rostro, hay algo que permanece intocable: el vínculo entre hermanos, esa fuerza silenciosa que no necesita gritar para ser eterna. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz.